El objetivo de mi presentación es mostrarles la situación actual de la economía peruana, indicarles también cuáles serán los principales motores de crecimiento y finalmente qué estamos trabajando en el Ministerio de Economía con la finalidad de impulsar la economía. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Sí. Al cierre del 24, nuestra economía ha recuperado el crecimiento. Si ustedes observan, el 23 tuvimos una leve caída de 0.4% y en el 24 estamos teniendo un crecimiento de 3.3%. Ok, gracias. Sí, es mejor así. Entonces, el 23 se caracterizó por una época de caídas, tuvimos varios temas de conflictos sociales, también fenómenos climatológicos que en cualquier economía del mundo hubiera causado una caída de mayor del 5%. Sin embargo, como resaltó don Mario, representante de la OECD, Perú tiene bastantes fortalezas macroeconómicas. Esto nos impulsó una estabilidad macroeconómica y actualmente en el 24 tuvimos un crecimiento de 3.3%, siendo un crecimiento mucho mayor a muchas economías en la región. Siguiente diapositiva. Hay que reconocer también que este crecimiento del 24 fue un crecimiento en todos los sectores económicos. ¿Qué vemos para el 25? Un poco ya hablando de perspectivas. Con información adelantada de los indicadores, principales indicadores líderes que tenemos a la mano, al cierre del primer trimestre del 25, tenemos indicadores muy positivos. Tenemos una importación de bienes capital que está creciendo por encima del 20%, el índice de consumo que maneja una institución privada está creciendo por encima del 8%. Siguiente diapositiva. Estos indicadores son indicadores que nos permiten ver cómo va a ser la dinámica del consumo y de la inversión. En la inversión pública tenemos cifras históricas, cifras récords. Estamos creciendo en los primeros 3 meses algo de 7%. Si se dan cuenta, esta tasa de crecimiento es una tasa alta, a pesar que el año pasado también crecimos en un nivel mucho mayor del 30%. Siguiente diapositiva. ¿Cómo está el contexto de las expectativas por el lado de empresarios y sobre la perspectiva económica 3 meses a 12 meses? Estamos en terreno positivo en la mayoría de indicadores del Banco Central de Reserva. Entonces, hay una expectativa favorable por el lado de los inversionistas. Siguiente diapositiva. Y la inflación está controlada. A febrero teníamos 1.5, ahora en marzo tenemos 1.3. Entonces, esto nos hace una perspectiva que el Banco Central tenga una de las tasas más bajas en la región, lo que favorece a un buen desempeño económico. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que prevemos y qué es lo que tenemos como meta de crecimiento para este 25? Tenemos una de las tasas más altas de crecimiento, lo que se sustenta y lo que se basa es en lanzamiento de nuevos proyectos de inversión público-privada, el shock desregulatorio, la confianza empresarial que se ha recuperado, la baja inflación y los menores costos de financiamiento tanto para el consumo como para la inversión y el nivel de altos precios de las materias primas. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que prevemos o qué es lo que es lo importante para mantener las fortalezas fiscales que había comentado en un inicio? Lo importante es ir a la consolidación de las reglas fiscales. Por lo tanto, para el 25 tenemos una meta de 2.2% en el déficit fiscal. Este consolidación y cumplimiento de las reglas fiscales nos permite tener un ambiente macroeconómico positivo y además nos permite tener y conservar las fortalezas macroeconómicas. Además, nos permite acceder tanto a tasas bajas en el mercado internacional
tanto para el sector público como para el sector privado. Y contribuye a mantener la calificación crediticia que nos permite tener el grado de inversión. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora me toca explicar qué estamos haciendo para consolidar y contribuir al crecimiento y que se mantenga esta consolidación de crecimiento económico. Este es un pequeño ejercicio que hacemos para ver qué es lo que se necesita para alcanzar los niveles de crecimiento, los niveles de desarrollo que tienen los países de la OECD o los países desarrollados. Entonces, lo que se necesita, en principio, como requisito básico, necesario, pero no suficiente, es tener un alto crecimiento. Si nosotros crecemos a una tasa del 7% anual, nos tardaríamos 28 años en alcanzar un nivel de crecimiento de las altas economías avanzadas. Si crecemos a un promedio de 5% anual, nos tomaría 44 años. Y si crecemos a un 3%, no es suficiente. Nos tardaríamos y no cerraríamos la brecha. Por lo tanto, es importante tener tasas de crecimiento elevadas. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando en 3 ejes prioritarios: fortalecimiento de las inversiones, impulso sectorial y fortalecimiento de la competitividad y la productividad, que justamente son algunos de los lineamientos que nos indica la OECD. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Fortalecimiento de las inversiones. Es importante cerrar las brechas en infraestructura, y es algo también que comentaba José Mesía en su excelente exposición. Nosotros tenemos que cerrar estas brechas. En el corto plazo tenemos más o menos de 120.000 millones de brecha en infraestructura. Esta brecha en infraestructura está focalizada en transportes y saneamiento y en salud. Y en el largo plazo tenemos más de 340.000 millones en brecha de infraestructura. Entonces, el trabajo es arduo. ¿Cuál es el mecanismo por el cual nosotros creemos que es un mecanismo adecuado para cerrar estas brechas? Es mediante las APPs, que justamente también es una recomendación de la OECD. Por lo tanto, nosotros lo que estamos impulsando son estas adjudicaciones en inversiones en infraestructura mediante APPs. Justamente también, y están focalizadas en infraestructura, ¿qué es lo que se necesita? Motivando esto, un mayor dinamismo en la inversión privada, lo que en consecuencia trae un mayor crecimiento. Entonces, lo que tenemos son 80 adjudicaciones entre 25 y 26 por más de 17.000 millones de dólares, disculpen. Tenemos 13 proyectos estructurados en más de 19.000 millones de dólares. 9 adendas que estamos tratando de impulsarlo y sacarlos para este año, que son con casi 10.000 millones de dólares, y 22 proyectos de irrigación, que son por 24.000 millones de dólares. Siguiente diapositiva. En lo que es los APPs, el 23 tuvimos un importante crecimiento, pasamos de casi 97 millones de dólares a 2.300 millones de dólares. Para el 24 crecimos también y ahora como meta estamos poniendo 17.000 millones de dólares. Estos proyectos son básicamente en infraestructura. Siguiente. Aquí vemos un detalle en donde vamos a focalizar todos estos proyectos en activos y proyectos APPs. Están básicamente en saneamiento, salud y educación, que justamente le estaba comentando donde es la mayor brecha en infraestructura. Tenemos en transporte 9 proyectos, en inmuebles y turismo 5 proyectos y en electricidad 8 proyectos. Siguiente diapositiva. Para el 26, en este tenemos en transporte y telecomunicaciones 17 proyectos, salud y saneamiento 10 proyectos, en educación 4 proyectos, hidrocarburos y electricidad 15 proyectos. Siguiente diapositiva. Proyectos adicionados en APP. Estos son proyectos muy importantes que se están trabajando. Es en la línea 2, teleféricos y transporte de trenes. Siguiente diapositiva. Asimismo, tenemos suscripción de adendas, que son mecanismos que nos permiten agilizar las inversiones. Tenemos por casi 10.000 millones de dólares en adendas en proyectos importantísimos como son la línea 1 del metro y algunos puertos o terminales portuarios.
Siguiente diapositiva. Además, algo que es importante y es algo que es prioritario trabajar son cómo incrementar la frontera agrícola en el país. Como ustedes sabrán, en el 2000 no teníamos exportaciones de arándanos, espárragos, mango, paltajas. Ahora, en la actualidad, tenemos o somos primeros productores en este tipo de productos. Pero para eso nosotros necesitamos incrementar la frontera agrícola. Es por ello que se han impulsado más de 24.000 millones de dólares en proyectos de irrigación. Entonces, es una tarea que se ha propuesto como meta el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura en impulsar estos tipos de proyectos con la finalidad de seguir manteniendo la competitividad en este sector agrícola. Siguiente diapositiva. Esta es un poco la ubicación, se dan cuenta que está bien descentralizado, son todos los proyectos que se están manejando de estos 24.000 millones de dólares en proyectos de irrigación. Siguiente diapositiva. Aquí lo tenemos también todos. Siguiente diapositiva. Además está otro mecanismo que ha resultado exitoso, es las obras por impuestos. Entonces, estos mecanismos nos permiten también trabajar a pequeñas obras públicas en diferentes sectores o regiones del país. Siguiente diapositiva. Impulso sectorial. No cabe duda que el sector minero es un sector muy importante y sector estratégico. Tenemos 68 proyectos mineros por más de 63.000 millones de dólares. Sin embargo, necesitamos agilizar este tipo de proyectos. Hay bastantes trabas burocráticas que impiden que estos proyectos se desarrollen con la debida agilidad, siempre y cuando cuidando el medio ambiente. Sin embargo, necesitamos ahí un trabajo. Necesitamos trabajar conscientemente en este tipo de proyectos. Siguiente. Esto es lo que les comentaba hace un momento sobre la necesidad de trabajar en proyectos el otro motor de crecimiento que tenemos en la economía, que es el sector agrícola. Entonces, necesitamos mantener esta competitividad. La única manera de mantener esta competitividad es ampliando la frontera agrícola mediante proyectos de irrigación, de canales de regadío que facilitan y reducen los costos y nos mantienen la competitividad en este sector. Siguiente diapositiva. También tenemos un enorme potencial en recursos no renovables. Entonces, aquí, recursos renovables. Esto nos permite tener en la mira 29 proyectos que son casi 3.000 millones de dólares. Esto lo está trabajando el Ministerio de Energía y Minas y también produce. Siguiente. Y algo que también es muy importante es, y con miras a un crecimiento de largo plazo, es el fortalecimiento de la competitividad y la productividad. Como les había mostrado en la exposición de Mario de la OECD, tenemos un gran trabajo por hacer en mejorar la competitividad y productividad en el país. Estamos rezagados en este indicador, entonces hay trabajo por hacer aquí. Siguiente diapositiva. Entonces, para mejorar la competitividad y mejorar los sectores productivos, es importante facilitar y dar un ambiente adecuado para la inversión privada. La inversión privada es el principal motor de crecimiento en el corto y en el largo plazo. Por lo tanto, se debe facilitar mediante normas, mediante una mejora regulatoria, todo el ambiente para que sea atractivo al sector privado invertir en el país. Es por eso que nosotros hemos implementado y se ha sacado el primer shock de medidas que nos van a permitir hacer un shock de regulatorio para impulsar el crecimiento económico. Los detalles de este shock ya se ha presentado hace una semana, se van a trabajar en estos meses y se va a mandar un segundo shock antes del 28 de julio. Entonces, aquí tenemos un gran trabajo por hacer y que se está trabajando completamente en el Ministerio de Economía y Finanzas, con vínculos con los otros ministerios. Siguiente diapositiva. Esto sería de mi parte. Muchas gracias por su atención.